Welcome to everybody to the first session of the CAT Center in the winter quarter. Professor Khoury and other members of the faculty have decided to devote this quarter of talks and to a series devoted to the topic of, which is not often done in these difficult times for Mexico and the world, in which we keep talking about Mexico, drugs, violence, immigration, etc., etc. We are going to devote it to a topic that we think it's important to debate in many, in its different dimensions, political, cultural, artistic, literary, in all sorts of topics. And the topic is Mexico in the world and the world in Mexico. So recently, I was asked to give a talk in the Colegio Nacional in Mexico, and I tried to explain that Mexico has been forever part of the world, and the world has been part of Mexico for a long time. But it doesn't seem to Mexico to be aware lately of such a thing. It seems that we, because of the difficult circumstances and the politics and the radicalization in all the world in different factions, it seems that we are in a kind of neo-nativism. And we thought it was important to open the discussion to this perspective of Mexico in the world and the world in Mexico with different angles. So the quarter will be devoted to this topic in different aspects: politics, art, histories of the world in Mexico and the world in Mexico in the world history, and diplomacy, and also literature. What is to be a Mexican writer now, writing in English, which we will have a session on that. Now, but today es un gran honor para mí darle la bienvenida a mi querido amigo y colega, el profesor Jaime Cuadriello, profesor por muchos años del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y quizás el descendiente, el que ahora lleva el estandarte de la gran tradición mexicana de estudios de arte de la Nueva España, que, como ustedes entenderán, nadie que estudie el arte de la Nueva España puede ser nativista, porque está todo mezclado, como el propio Jaime me ha enseñado a mí. Cuando no está el arte español, está el arte flamenco. Cuando no está el arte flamenco, están las influencias del Japón o están las influencias de aquí y de allá. Y él es la gran autoridad hoy en día en este tema. Es un grandísimo investigador, es el que la autoridad en este. Acaba él de llevarme a un viaje en una exhibición que acaba de curar en la vieja Academia de San Carlos sobre la figura del efebo. ¿Cómo se llama, Jaime? Antino. Y ustedes dirán que hace un efebo, un amante romano. Aquí, bueno, es que es muy interesante para la historia del arte en México. Y si alguna vez van a México en estos meses, vayan a esa exhibición porque es muy interesante. Es la conexión de un grupo de grandes historiadores del arte mexicano a partir de esta figura del efebo, y cómo construyen y se intercambian estas ideas y buscan los orígenes con una conexión muy clara con Marguerite Yourcenar y con una conexión muy clara entre ellos, en parte por ser una comunidad de historiadores muy, muy importantes, pero todos secretamente, casi todos secretamente homosexuales. Entonces tenían este mito unificador, pero era más que el mito sexual, era mucho más, era la estética. Muy interesante. Además, recientemente ha hecho muchas colaboraciones con el Museo del Prado, curando una grandísima exhibición cuyo catálogo les puede causar una hernia cargarlo,
es bellísimo, pintado en la Nueva España, usando las colecciones del Prado y de otras partes, tuvo un gran éxito, y también llevó a que lo invitaran y escribiera este libro, España y Nueva España, el arte de la pintura en 4 tiempos, publicado ahora por el Prado y por la editorial Abada en España. Y bueno, no quiero mencionar los miles de libros sobre Tlaxcala, sobre arte, de todos. Es el gran historiador del arte colonial. Cualquier catálogo, cualquier exhibición tiene su presencia, y es para mí un gran honor presentarlo. Debo decirles a mis colegas de Chicago que yo por muchos años he tratado de traer a nuestro amigo Jaime a dar clases a Chicago, pero circunstancias difíciles han hecho imposible su presencia. Entonces yo dije, yo no me quiero nunca retirar sin haber logrado que Jaime diera al menos una conferencia en Chicago, y con esto cumplo mi sueño. Y entonces Jaime está aquí. Jaime, muchas gracias por aceptar, y es todo tuyo si quieres compartir la pantalla. Buenas tardes, todo lo contrario, Mauricio, gracias al CAT Center, a la Universidad de Chicago, a los colegas, a los paisanos. He estado en Chicago en algunas ocasiones y bueno, para mí estar ahora, aunque sea de forma virtual, es algo que me honra mucho y que además me acerca a los amigos. Bien, pensando en la propuesta de Mauricio de tener un diálogo entre México y el mundo, desde los propios intrínsecos problemas de la representación en el arte, pues sí quisiera reflexionar sobre este último libro. No se los voy a contar, pero más bien de los problemas que debatimos en este último libro, en donde justamente me propuse hacer un recorrido sobre la tradición pictórica de la Ciudad de México, en diálogo con la propia colección del Museo del Prado, ¿no? Tanto de sus ramificaciones italianas, flamencas, como propiamente hispánicas, ¿no? Y escogí justo 4 pintores que me permitieran abordar en distintos momentos políticos, porque la lectura política de los contenidos de las imágenes en un contexto colonial se potencia de una forma extraordinaria, y vamos a ver por qué. Que me permitieran discutir tres problemas, ¿no? Cómo detrás de cada figura pictórica emigrada a la Nueva España hay una teoría de la pintura, es decir, hay una literatura artística que dice a los pintores cómo representar el mundo o bajo qué tipo de retórica visual esto sucede. Hay, segundo plano, una coyuntura política muy precisa. A ver si comparto pantalla. Que da un significado, perdón, sí, que da un significado, digamos, perdón, que da un significado muy preciso a los problemas de la monarquía con sus márgenes o con sus metrópolis virreinales, fueran Lima o México. Y el tercer nivel que me preocupaba discutir es la función social, que muchas veces se nos explica, y sobre todo el problema de la recepción, que es tan difícil para un historiador del arte en este periodo poder fijar, ¿no? A eso se suma la propia dinámica que ejerce la representación de la pintura en cuanto a que, pues ya la designación de arte colonial, que es un atavismo que arrastramos desde finales del siglo XIX en la tradición anglosajona, ha hecho que lo colonial sea justamente lo subsidiario, lo dependiente, lo marginal, la frontera del centro y la periferia, las malas copias, en fin, la dependencia de una cultura occidental que nunca acaba de arraigar en América o tener una voz propia.
me quiero sustraer de discutir el problema del estilo, porque el estilo es finalmente una construcción historiográfica nuestra del siglo XX. Quisiera ir a la intrínseca funcionalidad del origen retórico de la pintura, para entender cómo, por ejemplo, nuestros comitentes, los indígenas de Tlaxcala, para celebrar justo el centenario de la conquista en 1619, en su parroquia todavía regular de franciscanos en Tlaxcala, decidieron celebrar el centenario de la conquista pidiéndole a este artista anónimo hasta ahora, cercano a la escuela de Luis Juárez, que pintara el tema del bautizo, que si bien se conocía desde las pictografías del 16, el tema del bautizo de los señores de Tlaxcala, como el primer bautizo en América continental, para entronizarlo justo en el retablo mayor, ¿no? Y si bien es una pintura que, como hemos estudiado en otros lados, Cortés funge como padrino, como un condestable, no como ya como un marqués del Valle, vestido como un condestable, no es el conquistador armado. Malinche es la madrina con su ramo de súchiles, y Jicotencat y Masicatzin pues doblan la cerviz ante la pila del bautismo y con eso ingresan a la historia universal del cristianismo. Pues claro, es un tema es un cuadro de promoción indígena, de un mérito de guerra de unos aliados que al centenario de esta efeméride quisieron representarse de esa forma. Se toca el atabal, se anuncia, se proclama el antifo evangelio en una alegoría de cristianización, donde el compasio patris, es decir, el padre compasivo toma a su hijo y la redención del mundo alcanza América y alcanza a las pilas del bautismo, pues se hace el símil, pero el símil no de una copia servil, es decir, una copia de una agencia adecuada, porque se está citando una vieja pintura de Agostino Carracci, justo con el tema del compasio patris, ¿verdad?, que celebra la institución de la Escuela de Cristo entre la Serenísima República de Venecia, a finales del siglo XVI, ¿no? No es casual aquí la elección, pues, de un modelo, ¿no? Siempre desde que puso un pie Cortés en Tlaxcala, dijo, se gobiernan como la Serenísima República de Venecia o la de Génova por un senado, ¿no? A manera de los dogos, los señores tlaxcaltecas están ahí, ¿no? Entonces, claro, casa la intencionalidad franciscana con la recepción de un modelo en que las dos repúblicas cristianas, fuera la veneciana o fuera la tlaxcalteca, encuentran aquí quizá su punto de origen y de partida, ¿no? De encuentro y de proyección de la propia conciencia histórica, ¿no? En ese sentido, el problema de la marginalidad, de la colonización, de la construcción de la identidad colonial, pues nos mete a los historiadores del arte en un problema de interpretar los significados, ¿no? Interpretar los significados, más aún que si este cuadro del bautizo justamente correspondió a un auto teatral que también se ejecutó y se escribió para entonces, que se llamaba justo El bautizo de los príncipes de Tlaxcala, ¿no? Entonces, tanto en la escena como en la representación pictórica existe todo este mundo de la representación colonial. Y antes de entrar, pues, al problema concreto de cómo se construye la imagen novohispana desde la Nueva España y cómo se proyecta hacia el mundo y cómo desde el mundo se proyecta hacia la propia realidad colonial, me gustaría mostrarles este mapa, esta especie de atlas, de cuáles son los estatutos, ¿verdad? Cuáles son los estatutos y las funciones que cumplió de origen y sigue cumpliendo la imagen o la pintura colonial, ¿no? Aquí no voy a entrar a la discusión si estamos hablando de imagen, si estamos hablando de pintura culta, si estamos hablando de pictografía, si estamos hablando de un documento antropológico. En realidad quiero mostrarles cómo abordamos, ¿verdad? Hoy día, los historiadores del arte, todo este universo, tanto en el Virreinato del Perú como en la Nueva España, ¿no? Es claro que sin sustraernos de la tradición indígena mesoamericana, la pictografía sigue siendo, o empezó siendo, de un mundo de la memoria
del hecho cultural, desde el uso de la manteca, por ejemplo, generando los espléndidos mosaicos, la tradición glífica comunicativa pervivió hasta el siglo XVIII, ¿no? Incluso hasta el siglo XIX, en la tradición de los mapas, en la tradición de las genealogías o los documentos tributarios. El indígena tlacuilo está ahí siempre, ¿no? Y siempre no lo podemos olvidar, ¿no? Desde los orígenes mismos de la conquista, con la expolia, con los trofeos de guerra que sustraen los conquistadores, América siempre tuvo la idea de que sus objetos pues podían ser trofeos de guerra, pero también objeto precioso, ¿no? Que podía viajar hasta la corte de Carlos V y que admiraran a Durero la habilidad de los indígenas para trabajar el cristal de roca, ¿no? Lo mismo se sucedió en el siglo XVII con la pintura de Concha Nácar, ¿no? Otro híbrido de la tradición del Pacífico pasado a Europa, ¿no? En la propia memoria indígena, la heráldica, por ejemplo, y todos sus instrumentos de poder guardan la memoria, pero también recuperan, como acabamos de ver, el tema del bautizo, los méritos de conquista, ¿no? Y las sociedades indígenas van a representar sus nuevos lenguajes occidentales. Las escenas del encuentro de Cortés y Moctezuma, o de Pizarro y el Inca, siempre como la mejor figuración del aliancismo o del momento de la cristianización, y que se aluden como pruebas de derecho, ¿no? En un mundo colonial tan desigual, necesitado de recursos de representación, obviamente los encuentros de los dos poderes, en el caso del encuentro en Cajamarca, ¿verdad? Que es muy distinto al encuentro de Cortés y Moctezuma, que fue todo un rito diplomático. En este caso, pues es todo lo contrario, ¿no? Un grito de guerra, ¿verdad? Cuando el Inca avienta los evangelios y le dijo, el dominico, te hablarán de Dios, del verdadero Dios, lo avienta y ahí se empieza el zafarrancho y la tragedia de lo que hoy todavía Vargas Llosa nos dice. ¿En qué momento se jodió Perú? ¿En qué momento? En el momento en que justamente hubo una guerra civil. Una guerra civil entre los propios españoles y el desencuentro entre los dos gobernantes incas, ¿no? De la misma forma, pues, podemos entender perdón, que lo que más se le pide a la imagen colonial es que se cumple las funciones de la evangelización, ¿no? Y la función retórica más primaria, medio catequético o persuasivo, ¿no? Ahí está el Inca ya totalmente adocenado por los frailes agustinos en las riberas del Titicaca, en otra escena de bautismo, y su alma en fast track subiendo al cielo, recibida por San Agustín. Es decir, la negociación de la salvación y el poder que tiene la imagen como forma de persuasión. Lo mismo la del predicador mudo, ¿no? O sea, las pinturas son lo que los sermones, y el pintor es un pintor devoto que construye un discurso edificante. Todo lo contrario a la actividad artística, a la buena teoría del arte o a la buena doctrina, que es a lo que me voy a referir ahora, ¿no? Si es un lenguaje compartido, si hay colonización dentro de esta idea de hacer una pintura culta, y como conceptos que pueden ser más útiles como simultaneidad y circulación, lo veremos, están ahí. Bueno, siempre he defendido que la pintura, o sobre todo en contexto indígena, es un factor de acomodo político, de expansión social, de pacto concreto, ¿no? Y lo cual en la tradición de los pueblos que tuvieron en origen un territorio, y que fue un territorio reconocido por la monarquía, habrá que representarse continuamente hasta finales del siglo XVIII como un factor de acomodo o representación. Lo mismo para ciertos grupos indígenas, clericales, pueden ser también dispositivos de gestión corporativa, incluso de agencia personal. Es decir, esta alegoría peruana, por ejemplo, era justo una declaración que incorporaba la cédula real, que permitía justo el sacerdocio indígena, ¿no? Recordaba que debía y era admitido el sacerdocio indígena dentro del clero peruano, sin ningún impedimento, ¿no? Y de esta forma se declara un dispositivo que prueba el derecho. Pero tampoco nos podemos olvidar de lo que fue desde un principio y sigue siendo, ¿verdad?
el objeto artístico, sea imagen o sea arte, ¿no? Es una mercancía, un commodities, ¿no? Como dice Alfred Yale, ¿no? Es un commodities y siempre tiene un precio. Y hoy es quizá la condición más primaria de lo que el mercado del arte nos impone, ¿no? Es este cuadro de Moctezuma, que es el cuadro más caro que se ha vendido en toda la historia por Sotheby's, y sigue siendo eso. Una mercancía, es un cuadro fascinante, desde luego, pero desde el origen, desde fuera de expolia, ¿verdad? Fue instrumento de negociación, es una cosa, es un commodity que se comercia y que administra el mundo de los museos y le otorga el prestigio o se lo quita, ¿no? Que borra las fronteras. Si en España no interesa el arte colonial, sí el coleccionismo estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo eso. Como también es un medio de representación del propio pintor, ¿no? Mediante un régimen de ordenanzas del propio del antiguo régimen, acaba siendo un aparato de representación gremial que transita de un arte mecánica a un arte noble. Y en ese sentido el tema de San Lucas pintando a la Virgen de las Nieves de Roma, pues acaba siendo en Nueva España un alegato no solo del pintor de heredero divino, propio de la creación, sino también una forma de representación de la nobleza, de la intelectualidad de su arte. Y quizá otro de los factores que más se han detenido los historiadores del arte ha sido lo que fue en su origen, ¿no? Una obra hecha para la liturgia, para el ornato y el decoro, como pedía Carlos Borromeo en su tratado de fábrica de las iglesias, algo muy de Trento, ¿verdad? El decoro, como lo vemos aquí en la iglesia de San Francisco de Quito, ¿verdad? Toda recubierta con escenas del Antiguo Testamento, ¿no? O de los Via Crucis, o de las series pictóricas, y en ese sentido la pintura colaboraba a la liturgia. Bueno, tenemos siempre que resolver y entendernos el problema entre original y copia, que es quizá el más debatido, ¿no? ¿Qué tanto es copia o qué tanto es original? Pero no deja de ser sorprendente, y lo vamos a tratar ahora, que con apenas 4 años de distancia, un modelo de Murillo, que está en la Galería Nacional de Washington, ya esté en la cabeza de Cristóbal de Villalpando para su sacristía de Guadalajara, ¿no? Tratado con un tratamiento pictórico muy distinto, obviamente, pero que hay. Y bueno, pues la ideología, ¿no? Pensar que las imágenes también apoyan el objeto cultural y de las devociones, pero no solo eso, de manera pasiva, acaban siendo también formas identitarias, ¿no? O sea, la Virgen de Pátzcuaro, dada por el español al indígena, que es otro aspecto de la circulación de las devociones, el reemplazo afectivo en torno a los santuarios. Y bueno, frente a este mapamundi, pues, de problemas, hoy me voy a detener en 4 aspectos de estos, ¿no? Es decir, el arte como buena doctrina, cómo los modelos circulan, cuál fue el régimen y el estatuto de ordenanzas en la representación de los propios artistas, y cómo acercarnos al problema de original y copia, el problema más bien de la emulación, más que de la copia, y de las concomitancias que hay entre el arte italiano, el arte flamenco y el arte hispánico. De hecho, ya en el contexto, perdón, en el contexto novohispano. De esta forma, en aquel libro escogí 4 pintores que me parecían los que mejor me podían acercar a resolver o tratar estos problemas. Baltasar de Chávez Orio, cabeza de serie de toda la pintura novohispana, un vasco emigrado a Nueva España hacia 1580, que a su vez se introduce la doctrina o la teoría del arte propia de lo mejor de la pintura veneciana, el Tratado de Lodovico Dolce, que fue uno quizá de los más completos y de los más recibidos en España. La figura de Sebastián López de Arteaga, un sevillano, también emigrado a la Nueva España hacia 1640, que trajo o introdujo por primera vez el arte de la pintura, escrito por Francisco Pacheco, que a su vez tenía enormes deudas con la teoría de Dolce. Y luego la revolución pictórica ya del siglo XVIII, a través de la tradición italiana, de Luca Giordano, que pudo reformular con los nuevos recursos de la óptica y de la matemática. Antonio Palomino, su tratado de la teoría de la pintura y de la óptica,
su museo pictórico, y que Rodríguez Juárez supo expresar en España. Él sí no emigrado. Y finalmente un pintor cosmopolita, que fue quien llegó a la etapa inaugural de la Academia de San Carlos, Rafael Jiménez Planos, y que trajo a América el pensamiento estético de Anton Raphael Mengs, este gran pintor alemán que toma Carlos III como paradigma de belleza y de bello ideal e introduce la Academia de San Fernando de Madrid. Creo que estos 4 pintores además están en coyunturas políticas muy precisas y muy reveladoras de las propias crisis que atravesaba la monarquía. Lo veremos. Bien, Baltasar Echave Orio no deja de ser también una figura descentrada, ¿no? Descentrada para la propia España. Antes de Echave Orio, en las provincias vascongadas, él era de Sumaya, no había un pintor, no había pintura, la poca pintura que llegaba castellana o valenciana era la que había. Y después de Echave Orio no vuelve a haber otro pintor vasco hasta Zuloaga, es decir, hasta finales del siglo XIX. ¿Qué hace un pintor vasco en América antes que en el País Vasco? Hubiera tradición pictórica. ¿Qué hace un pintor vasco recibiendo los modelos romanos, los modelos florentinos y romanos, y desde luego que una técnica flamenca espléndida? ¿Qué hace un pintor vasco donde la periferia justamente eran las provincias vascongadas y el centro ahora es la Ciudad de México, a donde llega, llamado a la Catedral de México por su suegro Francisco de Sumaya, un retablista, y que además hace el tornaviaje 2 veces, que se va de regreso todo, que llega muy joven, y hacia el 1594, 96, se regresa a la península, conoce la pintura del Escorial y regresa todavía. Bien, el famoso San Sebastián del retablo, que lo perdimos lastimosamente en el incendio de 1967. El famoso San Sebastián, que siempre estuvo en el retablo de ingreso de la antigua Catedral Vieja. Un santo, por cierto, antipestífero, que cumplía una función concreta. Es decir, estamos todavía en el siglo de las epidemias que diezmaban, según el libro de Bora, las epidemias que diezmaban sobre todo a la población indígena. El culto antipestífero de San Sebastián fue muy importante en América, y justo en el contexto catedralicio, ¿no? Entonces era un escudo sanitario, entrar al altar del perdón, el altar de las abluciones, y rezar a San Sebastián, que desde la tradición romana, en la figura justo de Antino, era también otra figura de culto pagana antipestífera, pues había quedado en Roma. Lo interesante del caso de Chave es que, aunque no sabemos que haya estado en Roma, el modelo miguelangelesco de San Pietro y Montorio, el modelo del San Sebastián flagelado o atado a la columna para ser flagelado y luego flechado, ¿verdad? Es una de las mejores imágenes de lo que fue el contraposto ya del primer manierismo italiano, ¿no? El modelo de Miguel Ángel, pintado ya en su última etapa, pero desarrollado aquí por su discípulo Andrea del Sarto, es para Chave obviamente el modelo mismo del contraposto en América, ¿no? En este encargo catedralicio. Pero sin embargo es donde ya Chave está en otro segundo momento del tardo manierismo y lleva el contraposto de una pierna retraída y otra adelante para dar ideas del difícil escorzo que habría que resolver en los cuerpos. Él lo lleva más lejos, ¿no? Y nos regala un serpentinato, lo que en la pintura se llama un serpentinato, es decir, el torso se dobla, la mano se hunde hacia atrás y la otra mano se eleva junto con la mirada para alcanzar justo el venid benditos de mi gloria, el mártir inmediatamente asciende a los cielos, aunque este no fue exactamente su momento de muerte, ¿no? O la imploración. Es decir, en vez de la mirada baja y cabizbaja del Sarto romano, aquí tenemos un pintor que asume el reto de representación retórica todavía mayor. Una serpiente, pues, un serpentinato corporal, que, citando un modelo italiano,
ciertamente de 80 años anterior, y en América se permite una licencia retórica más elevada, ¿no? El mirar lejos, ¿no? El llevar la mano en este lenguaje retórico corporal, mirar más lejos y ver la apertura de gloria, ver la apertura del desgarre de las nubes para anunciar pues la llegada del mártir que está llamado a cumplir la palabra del Evangelio de venid, bendito sea mi Padre, ¿no? Al verdadero reino, o anunciando la llegada del verdadero reino. Esto es muy interesante porque, pues claro, ni en Vitoria, ni en San Sebastián mismo podía lucir una pintura de estas calidades, que sí lo hacía la Ciudad de México, gracias a la migración que tuvo Echave a Nueva España. Bien, el padre Torquemada, que en esa sazón era el cura de Santiago Tlatelolco, hacia 1605, 1607, 8, decide levantar un gran retablo que se construyó hacia 1615, un gran retablo para su parroquia indígena. Echave pues pinta una vida de la Virgen y una vida de Cristo en clave franciscana, quizá la mejor serie que hasta ese momento se había pintado en la Nueva España, ya sin el flamenquismo de Simón Pereins, y con los colores típicamente venecianos que pedía Dolce, ¿no? Sobre todo el óxido de cobre, que es el verde que ahí vemos, el tratamiento de los relievos, es decir, de las vestimentas de los personajes que destacan el lenguaje corporal a través del despliegue de los mantos, ¿no? Y sobre todo otra cita veneciana, ¿no? Del propio Chávez, directamente involucrado a una pieza que estaba en el Escorial, ¿no? Es Lodovico Carracci, el hermano de Agostino, los Carracci, que están en este mismo momento tardo-manierista, que prueba justamente que hizo 2 veces el tornaviaje. En un segundo momento se acercó a la escuela del Escorial. El Escorial era en un momento como el lugar de aprendizaje para todos los pintores noveles. Había llegado el pintor Navarrete el Mudo de Italia, y en ese momento Felipe II auspiciaba este tipo de lenguaje pictórico. ¿Qué vemos? Pues la escena de la porciúncula, ¿no? Un gran tema de indulgencia franciscana, ¿no? La plegaria de San Francisco para conceder indulgencia en la puerta de la porciúncula de San Damiano, en su capilla de origen, y un Cristo misericordioso, ¿no? Un Cristo que extiende su mano y que de esa forma le concede a San Francisco este privilegio de salvación. Echave hace la cita al Cristo misericordioso de Carracci, pero también hace una cita directa a Andrea del Sarto en la figura de una Virgen admirativa, y no solamente a la Virgen. Es decir, entiende perfectamente el lenguaje de la pintura italiano-veneciana, pero el tratamiento pictórico también es estrictamente flamenco, ¿no? Con el descubrimiento del óleo, el tratamiento de los relievos y el manierismo mismo de los ángeles sortijados que los toma de Martín de Vos. Me dirán, sucede un palincesto, ¿no? Un palincesto de lenguajes. Pues sí, usan esos lenguajes, pero que cumplen las funciones para las cuales el artista fue comisionado. Y retóricamente las cumple o las puede llevar incluso más lejos. Más si sabemos que este retablo está pagado, sufragado y dedicado y dirigido a la nobleza indígena. Son los propios indios de Tlatelolco, es el propio gobernador de Tlatelolco, del brazo de Torquemada, los que realizan este triunfo del arte manierista en América, y no son los españoles. Son los indios de Tlatelolco que se pagan el lujo de tener su pintura tan manierista, que lo cual sería impensable en el País Vasco, ¿no? Como retablo, como gran retablo. Bueno, lo mismo debió haber ocurrido para esta pintura que realiza Echave, posiblemente, no lo tenemos comprobado, para el refectorio de Santo Domingo de México. Aquí sí, comisionado por los dominicos, una escena eucarística, una escena que justamente fijaba un modelo teológico muy debatido, ¿no? Hay 2 momentos, la cena pascual,
es decir, la cena que obligaba a la escritura, se juntan al Jueves Santo y se cumple lo que se narraba en el libro del Éxodo, o la cena propiamente eucarística, ¿no? La cena contrarreformista, que es el momento en que Cristo consagra las dos especies, ¿no? Esta ya es la cena eucarística, ¿no? A diferencia de su modelo italiano, que es la cena pascual. Aquí ha pasado 30. Chávez está tomando del modelo de Agresti, también un modelo romano, ¿verdad? El momento de la cena pascual, es decir, está tomando el cordero para repartirlo entre sus discípulos, no consagra. Chávez toma y transforma ya el lenguaje propio del Concilio de Trento, ahora sí la cena eucarística, en un ambiente totalmente principesco, de un conditori, de un señor con su... Y claro, el modelo romano también es San Pietro Notorio, del famoso lienzo. Al mismo tiempo, lo trabaja el mejor pintor sevillano de ese momento, Alonso Vázquez, volviendo a citar el modelo también de Agresti, en dos lenguajes que son de un tardemanerismo, donde igual el relieve de los ropajes se explica. Chávez lo hace de una forma quizá más festiva, menos palaciega, al poner este dosel de verde veneciano. Y a diferencia de Vázquez, Chávez se deja autorretratar, quizá por primera vez en América, se deja autorretratar justamente para afirmar su condición de pintor cristiano, ¿no? De pintor devoto, de pintor, pero en el papel justo de Judas Iscariote, en el tópico muy en ese momento del siglo de oro quevediano, del peor de todos, ¿no? Por eso, a diferencia del cuadro de Vázquez, que fue hecho para los dominicos de Sevilla, aquí sí está la talega de dinero del Judas traidor, ¿verdad? Aunque Chávez cumple el papel del mismo Judas, en realidad ha dejado caer una hoja de lechuga, ¿no? Y no la talega del intercambio comercial que se hizo entre Judas y el Sanedrín y Herodes, y los judíos para venderlo, ¿no? Es muy interesante, pues, que enfundado en este autor, y sabemos, porque tenemos el autorretrato de Chávez en un grabado, él es que además era un humanista, era realmente un pintor humanista, porque escribió desde México su célebre libro filológico acerca de la antigüedad de la lengua cristiana, la lengua cántabra, ¿no? El vasco, con una tesis filológica que hasta hoy es vigente, cuáles eran los orígenes lingüísticos del vasco. Otro éxito editorial impensable, ¿no? En el propio País Vasco. Desde aquí escribe, aquí en un exhorto patriótico, ¿no? Lo dedica al conde de Lemos, en ese momento el mejor valido de la corte de Felipe III, y de esa forma Chávez entronca directamente con el siglo de oro español, ¿no? Con su libro de la antigüedad de la lengua vasca, donde aparece su autorretrato. Chávez está dialogando en ese momento a través de un amigo en común, con Fray Manuel de Ojea, un dominico, está dialogando con Quevedo, está dialogando con Lope de Vega, con el conde de Lemos, justo a quien nada menos Cervantes le dedicó la segunda parte del Quijote y los entremeses. México hacia 1610, 1620 vivía su propio siglo de oro. Aquí residía Francisco Terrazas, aquí emigró también Mateo Alemán, el autor del Alfarache. Es decir, aquí, cobijados bajo el conde de Lemos, pues tenemos a un pintor humanista, fundador de una escuela pictórica propiamente novohispana, y padre de una genealogía de pintores que se extiende hasta el siglo XVIII, de tres descendientes, los de Chávez y los Rodríguez Juárez, ¿no? El discípulo maestro de Luis Juárez, y de esta forma, quizás su cuadro más revelador de la manera en que estaba atento a los modelos del mundo y pudo solucionar, es que introduce obviamente la norma de Trento, el control de los temas del martirio, justo del brazo de la gran institución, la nueva institución que producía un banco de imágenes
verdaderamente mundiales, globales, que fue la Compañía de Jesús. El padre Juan Peláez fue uno de los procuradores que fue a Roma a principios del siglo XVII, hacia 1602-3, y estando en Roma, atento ya a las indicaciones, a las cláusulas de la sesión del concilio, y la promoción de los mártires como figuras heroicas de la cristiandad antigua, empieza el comercio, el trasiego de los cuerpos santos, ¿no? De los cuerpos santos, de las reliquias completas de los mártires, y se trajo completo el cuerpo de San Ponciano, ¿no? Desde Roma, los jesuitas tenían el monopolio de la excavación en las catacumbas. Trae el cuerpo y para el altar justo del Cuerpo Santo dedica quizá por primera vez un cuadro hecho en academia junto con los jesuitas, en donde el pintor resuelve una iconografía hasta entonces no vista, ¿no? En el potro colgado, el cuerpo trae las actas, además, las actas inéditas del martirio, y desde ahí compone un cuadro por primera vez para un público local, ¿no? Figura del niño melancólico dice: si a Roma ingrata y cruel, a Ponciano atormenta, México alegre y contenta se enriquece con él, ¿no? Ahí está el anuncio y abajo estaría el cuerpo del santo, ¿no? Dirimido en un antagonismo entre el bueno y el mal sayón, ¿no? El bueno que se arrepiente y baja la tea, que es un desnudo, quizá el primer desnudo natural que se ejecuta en América, y una nota culta, ¿no? En la espalda de uno de los sayones, la mosca, ¿no? Como un trampantojo, una cita directa a la relación que establó Giotto con Cimabue, es decir, un trampantojo porque esa mosca sigue aún vandalizada, ¿no? Es una mosca que hay que espantar, ¿no? Es el origen de que la pintura puede más como prueba de verosimilitud y que es un desafío de la misma manera que los pájaros se podían impactar frente a las pinturas y veían una manzana o cazar a un insecto. Bueno, como vemos, Echave pues es un pintor que está dialogando de forma muy temprana con el mundo, quizá con una clave menos política, pero sí una clave mucho más de estrategia visual que venía de frente a través de los jesuitas. El caso de Arteaga es también muy interesante porque sí responde a una coyuntura política muy concreta. Se presenta en la Nueva España con una espléndido pendant, es decir, una obra de pareja. Hacia 1640, él desembarca en la flota y llega nada menos que con el virrey Escalona, con 3 pintores de corte, él, Diego Borgraf y el obispo Palafox, y 2 obispos más, el de Durango y el de Yucatán. Pedro García Ferrer sería el tercer pintor, perdón, en Zaragoza. López de Arteaga venía pues de su experiencia sevillana, todo ya con el lenguaje propiamente surbaranesco, trae la cena de Maús y como complemento para afianzar la fe de los apóstoles que dudan de la resurrección, justo la incredulidad de Santo Tomás, donde se deja autorretratar López de Arteaga todavía joven. Trae los cuadros, se ve que ya lo ejecutó en Sevilla, pensando en el propio de Zurbarán, e introduciendo el caravallismo, el tenebrismo italiano en la propia Nueva España. Antes esto no se veía algo igual. Es interesante que una de sus primeras comisiones fue el retrato del arzobispo Manso y Zúñiga, que se regresaba a ser arzobispo de Burgos. Pero no cabe duda que aquí queda clarísima el nuevo realismo de la pintura sevillana, ¿no? Su retrato de Manso es espléndido, nos recuerda al primer Velázquez, nada menos que al primer Velázquez antes de irse a Roma. Si tenemos en cuenta justo la figura tan importante del conde duque de Olivares, ¿no? Estas figuras membrudas, carnosas, sean las del bufón, el primo, don Sebastián de la Morra, ¿verdad? Carnosas, desencajadas, realistas, de esta introducción propia del realismo, que sabía dominar muy bien nuestro pintor sevillano y que ya puso en práctica en la Nueva España. Pero quizá el hecho más desconcertante para ver cómo están los conflictos políticos entre la península
y el continente sean los dos Cristos gemelos, esto sí, el famosísimo Cristo de Velázquez, el Cristo del Desagravio, y el de López de Arteaga, también otro Cristo del Desagravio, ambos en contexto inquisitorial. En 1642, en 1640 llega el pintor. En 1642 viene la separación de Portugal de la monarquía con Felipe II y empiezan en Madrid las redadas contra los judíos. Cae en ese momento el poder del conde duque de Olivares, años más tarde, justo por el problema de la pérdida de Portugal. Y Velázquez, sabemos, pinta su Cristo Apolíneo casi sin huella de sangre, justo como figura de desagravio. Un Cristo de desagravio luego del famosísimo auto de fe en Madrid de 1643, donde fueron ejecutados muchos de ellos, justo por haber conculcado los famosos judíos, los cuadros de Francisco Riz y Camilo, ¿verdad? De los judíos que habían quemado los cristos y los habían humillado y azotado, ¿no? En ese contexto, hacia 1649, también en la Ciudad de México se hace el gran auto de fe contra los judíos. Cae el virrey Escalona, que estaba casado nada menos que con una portuguesa, hermana del nuevo rey de Portugal, y de esa forma, a la caída del virrey Escalona, como comisario ya el mismo del Santo Oficio, López de Arteaga ejecuta el suyo también en clave apolínea, sin una gota de sangre, como Cristo de Desagravios, que era justamente el Cristo de la Inquisición, ante la cual le pedían perdón los propios judíos, ¿no? Aquí vemos cómo los dos modelos políticos están trabajando por medio de estas figuras torales, y un palafox que está detrás justamente de la caída del conde duque y que trata de reposicionar a Nueva España, con modelos romanos, obviamente, ¿no? El espléndido Cristo de Guido Reni, apenas de 3 años anterior, ya presente en la Nueva España, el de Guido Reni al centro y el de López de Arteaga a la izquierda, o Pereda haciendo lo mismo en Madrid, ¿no? Estos Cristos expresivos naturalistas, un modelo de, bueno, Guido Reni y luego Rafael era el gran mercader de las imágenes religiosas. O las citas directas a Durero, ¿no? En las cartelas, en las paletas, que besaban los propios condenados a muerte, ¿no? El famoso Durero que estaba en el Escorial, ¿no? Bueno, lo interesante es que también los pintores están en circuitos de ida y vuelta, concomitancias de ida y vuelta. Y en este aspecto, Arteaga, estando en México, gracias a la intervención de sus amigos, el virrey Alburquerque, envía a Soria, España, esta adoración de los pastores, como un presente a través de la camarera de la virreina, como un presente directo a la mejor consejera, a la mujer más afamada del siglo XVII, Sor María de Jesús de Ágreda, autora de la mística Ciudad de Dios. Es un regalo de la camarera de la virreina directamente a la monja de Soria. Y de esa forma las monjas de Soria en España conocen la pintura sevillana vía Ciudad de México. Con lo cual la circularidad del centro-periferia nos pone a pensar. Y donde se deja autorretratar el propio Arteaga, sabiendo que iba a la mujer, a la escritora más famosa, consejera de Felipe IV, visionaria, que había llegado a Texas y a Nuevo México a evangelizar a los indios como la apóstola de América, sin haber jamás, por el don de la bilocación, sin haber nunca dejado su clausura. Digamos que esta frontera entre Navarra y Castilla, que es Soria, conoce la tradición de la pintura sevillana claroscurista gracias a un pintor de la Ciudad de México y a una donación virreinal, ¿no? Lo mismo el cuadro de Luis Juárez, que también fue mandado a la monja, Sor María de Ágreda, un compañero pictórico de José Juárez, perdón, un compañero pictórico de López de Arteaga, y de esa forma la monja de Ágreda, 5 años antes de morir, conoció a la Virgen de Guadalupe y los milagros de Juan Diego, probando sus tesis inmaculistas, propias del libro más leído en el siglo XVII, que fue La mística Ciudad de Dios, con 8 traducciones a distintos idiomas. Es por lo demás
la segunda imagen más antigua que conocemos como copia de la Virgen del Tepeyac en su retablo. Ahí terminan, pues, el problema de las concomitancias. Voy un poco apretado de tiempo, así es que quizás solo me reste hablar del tercer artista. Quizá el orquestador, el que pudo amortiguar los efectos de la Guerra de Sucesión entre 1700 y 1713, entre la sucesión austríaca borbónica, que fue Juan Rodríguez Juárez, un criollo mexicano, pintor de la tercera generación de la escuela chaviana, y que, tratando ya y asimilando la técnica y la teoría de Antonio Palomino, usaba ya lentes, usaba los conocimientos de la óptica y la geometría en este espléndido autorretrato, donde el punto nítido es el ojo del artista y todo lo demás, sin una mirada estereoscópica, se va difuminando, porque así vemos, solo con un ojo. Sí, con los dos ojos, con un ojo los contornos se diluyen y el punto diáfano solo recae en el ojo. Repito, cumple una función política importantísima, ¿no? El virrey Linares, que como pintor de corte, es pintor de corte de 5 virreyes al hilo, pero quizá el más famoso es el duque de Linares, ¿no? Un gran combatiente en Italia, y el modelo nada menos es el del enemigo, ¿no? El modelo del archiduque Carlos, ¿no? Pintado por Solimena en el Museo de Nápoles. Son, pues, aunque no hubo en Nueva España un gran partido habsbúrgico, aquí la alianza con el partido borbónico fue inmediato, el Marqués de Valero le pide a Rodríguez Juárez ahora sí terminar el altar de los reyes. En el mismo pintura a escala monumental, donde él se va a autorretratar de espaldas al gran pretor romano, al gran general romano, que debió ser el virrey Valero. En ese sentido, debemos de leer el altar de los reyes, quizá el altar monumental más impresionante construido en América, con la intervención de Jerónimo de Balbás, un gran retablista sevillano, y las pinturas del mexicano Rodríguez Juárez, como el gran aparato de alianza política luego de la Guerra de Sucesión, cuando Valero dice hágase entre el 1713 y el 1719, aunque se estrene hasta el 1729. De esta forma, los escudos del rey estaban en lo alto del retablo, y de esta forma el rey recordaba a sus súbditos que el regio patronato era una institución ahora en manos borbónicas, y que los propios reyes santos, la propia epifanía al Salvador de un niño Dios pacificador, es la mejor y más elocuente muestra de la nueva alianza entre una dinastía y la otra. Igual Rodríguez Juárez pone todos los juegos ópticos a su alcance para su espléndido óvalo de la iglesia de monjas indígenas de Corpus Christi, todo sufragado por el virrey Valero. Y ahí vemos justamente cómo el nuevo sentido del estilo, de las dimensiones, del diáfano, del esbatimento, o sea, de lo difuminado, dan a la Eucaristía un tema central en un convento que se llamaba justamente Corpus Christi. Bien, para terminar, y sí, disculpo por un poco por el exceso de tiempo. La llegada de Rafael Jiménez y Planes a la Nueva España coincide con la fundación, 6 años después de la fundación de la Academia de San Carlos, un valenciano, pues, que llega junto con Tolsá, el gran arquitecto, escultor, creador de edificios y monumentos importantes en Nueva España, pero en un homenaje al Parnaso de los autores de entonces, Jimeno se deja pintar este espléndido e inédito retablo de un artista que aunque pese a ser escultor, es un gentilhombre, un nuevo burgués, peluca empolvada, que recarga delicadamente su estique sobre una figura clásica, pero que al mismo tiempo empata con dos teorías de la pintura digamos, el énfasis que puso el retrato de la pintura de Antonio Rafael Mengs, en que los retratos ahora tenían que ser en forma de escuadra, no de aparato, ¿no? Girando la cabeza, formando una escuadra, y de esa forma dar más naturalidad y comunicación con el espectador, ¿no? En realidad es la tradición inglesa del retrato, que ingresa por primera vez, que ya llevaba en el siglo XVIII una enorme tradición en Inglaterra, de este retrato burgués en escuadra,
que al mismo tiempo que Goya dedica a su amigo Salvador Martínez, un gran coleccionista de Cádiz, protector de Goya y coleccionista de Goya, y justamente vinculado al comercio irlandés e inglés de Cádiz. 2 años después, usando el mismo esquema del retrato en escuadra goyesco, Gimeno se deja pintar este espléndido retrato en América, de 3/4 con el pie cruzado y formando la escuadra. En ese sentido, la tradición goyesca no debe soslayarse en la tradición de la Academia Novohispana. Este pandante entre don Antonio del Río, el gran mineralólogo de origen que había estudiado en Alemania, de origen vasco también, pero que había estudiado en Alemania, y el retrato que la propia el Tribunal de Minería le pide haga Gimeno al joven Alejandro de Humboldt, un varón de Humboldt, justo en un amanecer y en un ocaso, ¿no? Entre el Citaltépetl para Humboldt, que es el pico más elevado del altiplano, en la aurora que viene de Veracruz, como en el crepúsculo de los propios volcanes de la Valle de México, de 2 grandes científicos que aquí se reencontraron, que se habían conocido en Alemania, en las grandes escuelas de mineralogía y que se elogiaron mutuamente. Lo mismo, otro colega, un platero, Rodallega, para quien Gimeno vuelve a usar la teoría de Mengs y la teoría de la tradición del retrato inglés, por primera vez en América. Bueno, quizá esta sea la mejor obra de Gimeno a escala mural, y las deudas vienen por 2 partes. Por un lado, el propio Mengs en su mural del Olimpo, del Apolo Musageta, del Apolo y las Musas, de la Villa Albani, quizás de las obras más celebradas de Mengs, ¿verdad? Que Gimeno tuvo presente al coger un tema local que le piden los mineros, el milagro del Pocito, ¿no? El momento en que Zumárraga va, Juan Diego no se acuerda, dónde se apareció la Virgen, brota el manantial y todos lo tienen por el sitio preciso para elegir. La cita en la carroza a las 3 condiciones raciales del reino, el español, el indio y el indígena, y el negro reptando, ¿verdad? Es otro guiño a la tradición tapicera de Goya, ¿no? El famoso cacharrero. Lo mismo que a las composiciones en anfiteatro, es decir, de pintura de historia propiamente, que ya Mengs planteaba en su tratado, donde también, justamente, la fuente castálida, la fuente del conocimiento, que inunda Apolo a las musas, ahí brota también, para inundar de conocimiento, perdón. Y quizá su otro gran proyecto mural fue este casquete, media bóveda para el Cristo de mayor devoción en la Ciudad de México, luego de la Virgen de Guadalupe, que fue el Cristo de Santa Teresa o Ixmiquilpan, un Cristo del XVI que se había renovado en el siglo XVII de forma milagrosa y refleja en plena guerra de independencia, en 1813, una escena de violencia y de matanza entre españoles e indígenas. Es otro momento político. El Cristo va en andas en su cajón, cubierto por un manto, pero no deja de llamar la atención, por un lado, que estas mismas escenas están pintadas con el decoro propio de principios del siglo XIX. Es decir, es una escena de lo que estaba sucediendo en las batallas del Bajío, en las campañas del padre Morelos, que por esos años fueron las más cruentas de la guerra. Y abajo, el Cristo como objeto de devoción. La cita goyesca tapicera también es innegable, ¿no? La famosa riña en el mesón del gallo, en estas imágenes panorámicas, en hemiciclo, que Goya seguía de la misma forma que Mengs lo hacía. Pero quizá, y con eso así termino, el proyecto más importante que generó la Academia de San Carlos, donde se hizo presente no solo el nuevo regalismo, sino el hacer de México el caput mundi, la corte americana por excelencia, fue la reforma de la Plaza Mayor hacia 1796, luego de la jura de Carlos IV, la famosísima escultura del caballito fundida por Tolsá, el trazo elíptico de Antonio González Velázquez, el director de escultura, emulando justamente la Plaza Capitolina, empezada por Miguel Ángel y terminada por Giacomo de la Porta, con la escultura de Marco Aurelio, en este caso del rey, que entra en Progreso a tomar posesión de su corte de México, a su palacio real. Y para afirmar más el modelo romano, las fuentes equidistantes tomadas del Piranesi, ¿no? Este es el nuevo caput mundi del mundo,
donde el monarca, el César, está vestido a la romana, Carlos IV, toma posesión, pisa con su pata las armas de México, es decir, el águila batida, que luego se borró, ¿verdad? Pero una plaza mayor en clave romana, en clave de cabeza del Nuevo Mundo, que ninguna plaza de la península podía reputarse, incluso la Plaza Mayor de Madrid, ¿no? En toda la carga política y de reconquista que podía tener esta nueva declaración de la fidelidad americana generada desde el contexto académico. Jimeno no nos dejó más que su retrato de espaldas, algo muy goyesco, por cierto. No conocemos su rostro, pero quizá ahora sí termino con dos reflexiones sobre la condición y el estatuto del artista y la función de las imágenes. El autorretrato de un celayense abajeño, aparentemente provinciano y aislado, que fue Francisco de las Tres Guerras, polígrafo, escritor, arquitecto, escultor, pintor, un ilustrado, autodidacta, propio del Bajío, siempre peleado con sus enemigos, y que se deja pintar un autorretrato al modo de Quevedo, del autor soñando, ¿no? Del autor que sueña, y de esa forma también, mediante un gesto melancólico, prueba su potencia creadora, la forma de creación artística, o la imagina, ¿no? En realidad lo sabemos por su autobiografía. Guerras quizá escribe la primera autobiografía en América de un artista, que él está citando un expediente melancólico, donde justamente está el duerme vela, renunciando a la locomoción de una forma triste, para manifestar un poco ya la derrota de los ideales ilustrados, ¿no? Frente al absolutismo político. Lo mismo que le pasaba a Jovellanos, y por eso el retrato de Jovellanos también está melancólico, ¿no? En la misma posición, de que los humores los humores negros se van a la cabeza y pesa mucho, y por eso se tiene que hacer la tornapunta de la reflexión, ¿no? Bueno, en realidad Tres Guerras está siguiendo Las noches lúgubres de Edward Young. Es ya un pintor prerromántico, ya es una condición de derrota de los ideales ilustrados, pero sobre todo está leyendo a Cadalso. Lo mismo que está haciendo Goya en su famoso artículo, en su famoso grabado 34 del sueño de la razón. Es una derrota desde su propio espacio creativo, que es su plancha de grabado, por todos estos avechuchos de la ignorancia, del fanatismo, que aturden al artista. Tres Guerras firma su tinta en 1796, citando a Young y a Cadalso, y Goya, citando a Young y a Cadalso, también firma su autorretrato 3 años después, en 1799. Aquí la concomitancia de una sociedad prerromántica podría manifestarse desde una región marginal, como puede ser la ciudad de Celaya. Claro, desde luego que Quevedo está atrás de ellos, ¿no? Pero esta misma idea de que el acto creativo no puede lograrse ya, porque la ilustración acabó siendo una víctima más del absolutismo real, un espejismo que crea monstruos en la conciencia. La razón no va a ser la que rija los destinos políticos, repito, es donde el arte colonial tiene que ser repensado. Sí, en este caso, únicamente desde la doctrina y el pensamiento, y desde la idea de la creatividad misma y la condición de los artistas prerrománticos, como acabó siendo el exilio de Goya en Burdeos, ¿no? En fin, muchas gracias por estas apreciaciones. Estamos ya en el momento de la invasión francesa, del requisito en Francia, de la Revolución Francesa, y pocos años antes ya de la invasión francesa del 1804. En fin, creo que con esta rápido panorama a los 4 artistas, sus problemas de doctrina, y desde luego que también su coyuntura política tan precisa, ¿no? Trento, la caída del conde duque y la crisis de la monarquía en los años 40, en la década terrible de los 40, que ha estudiado el profesor Eliot con tanta brillantez, el problema de los judíos y la independencia de Portugal, posteriormente la guerra de sucesión,
que nunca nos hemos imaginado que fue tan dura o más dura que la propia guerra de independencia, al menos en la península, no en América. Y por supuesto que la guerra de independencia en América no dejan que la teoría o la doctrina del arte adquiera significados y mensajes mucho más complejos y, repito, mucho más politizados quizá, que los que el propio arte hispánico pudiera reflejar, ¿no? Hay un problema de estatus colonial, ¿no? Pues si lo queremos llamar así, donde aquí lo que se pinta aparentemente es inocente, pero está suficientemente dirigido para provocar una respuesta de unidad, de unificación, pero también de diferencia, ¿no? Pero también de diálogo y de comunicación o de encuentro con muchas formas de pensamiento artístico que circulan por el mundo. El teatro inglés, el teatro flamenco, los modelos venecianos, los modelos florentinos y Roma como gran centro de del discurso y la retórica artística. Creo que ahora sí ya quedo aquí. Estaré muy atento a sus preguntas. Bueno, muchas gracias, Jaime. Desafortunadamente hemos rebasado el tiempo, pero si alguien quiere preguntar algo, como ven, es un baño impresionante para mí siempre es una lección. Pero bueno, ¿alguna pregunta? Paulina. Hola, Quédate. perdón, soy Paulina, pero estoy bajo el nombre de Luis. Muchísimas gracias, profesor, por enseñarnos todas estas imágenes. Muchas de ellas no las conocía. Yo tengo una pregunta muy sencilla, volviendo a el San Sebastián que comentó que es antipestífero. ¿Hay algunos otros santos, representaciones de santos o escudos sanitarios en la Nueva España que usted conozca? Para el momento en que Chávez realiza el suyo, ya había realizado antes el pintor sevillano, para la Catedral de Oaxaca, el pintor sevillano, Andrés de Concha, el gran pintor sevillano. Andrés ¡Bravo, Jaime, bravo! Ya se nos van las neuronas. Andrés de Concha es un pintor que trae el lenguaje italianista a América. Él, junto con Perenz, habían realizado obras muy importantes en catedral, Los Cinco Señores, el Altar del Perdón, y la Catedral de Oaxaca, que estaba en un momento de elección, le pide justamente el San José y el San Sebastián, también para su, y es el primero que quizá tiene este sentido antipestífero en América. Pero San Sebastián desde la Edad Media, y sobre todo ya en el siglo XV y XVI, sí es un santo antipestífero desde Andrea del Sarto, el Manteña, justo con este poder apotropaico, ya que en su leyenda pues habían las vírgenes prudentes como Santa Irene le habían extraído las flechas, todavía viviente, y sus llagas, lo mismo que la llaga de San Roque, que es otro santo antipestífero, que le cura el perro con su lengua, sus llagas, tocar sus llagas, también como las de San Francisco, era una forma de ósmosis curativa sanitaria, ¿no? Encomendarse las llagas de estos santos lacerados, y de esa forma cumplían. En el caso de la Catedral de México, sí, la Catedral de Oaxaca es evidente que el culto, por eso una de las parroquias, de las 5 parroquias, de las 7 parroquias que administran los franciscanos desde el siglo XVI, a semejanza de las de Roma, una es San Sebastián, Santa María la Redonda, San Juan de Letrán, todas las 7 colinas de Roma estaban en la Ciudad de México. Es otra forma muy interesante de que Roma está en el Nuevo Mundo, ¿no? Los franciscanos fundan sus parroquias rememorando las 7 colinas de Roma, y una es San Sebastián, que es donde está Tepito, ¿no? Ese barrio, pues, San Sebastián tiene esta misma función en América, como la tuvo en Roma. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta breve.
no sé si entendí bien al principio cuando hablaba de estas pinturas que fueron como comisionadas por los señores tlaxcaltecas. Es correcto. Creo que nunca había como escuchado discutir como la pintura hispana siendo comisionada por señores indígenas. Sí, sí. Y quería saber si podría hablar como un poco más de eso. O sea, si hay algún otro caso registrado sobre que sepamos con Sí. claridad que así como qué señores indígenas fueron patronos de las artes hispanas. No, bueno, pues ese es un tema de uno de mis libros entero, ¿no? La gloria de los Luis de Tlaxcala prueba que el nacionalismo indígena fue hasta el siglo XVIII, especialmente para los tlaxcaltecas, uno de sus recursos de representación más importantes, ¿no? Aquí está la imagen. Sí, sí, no, desde luego que los historiadores, cuando no se nos quita el antifaz, los anteojos que no nos dejan ver, pues vemos estilos, formas y sobre todo patrocinio hispánico de un sistema de inculturación dirigido y vertical sin mayor interferencia, ¿no? Pero este cuadro fue justamente comisionado por los descendientes de los conquistadores 100 años después para presidir su retablo principal. Pero ya he dicho, el mismo retablo de Tlatelolco, que es hasta 1615-1619, lo pagan los indígenas, lo pagan los viejos indígenas de la nobleza azteca del Tecpan de Tlatelolco, se dejan pedir su gran retablo con este relieve del que hablaba el profesor Tenorio al principio, que me comentaba, con este espléndido relieve del Santiago Mataindios, ¿no? Donde aparece Cuauhtémoc. Es decir, los procesos de inculturación suceden de un modo casi inmediato, es rápido, y se prolongan hasta el siglo XVIII. El mismo retablo de Xochimilco que hace Chávez junto con su discípulo Luis Juárez, también lo paga la nobleza xochimilca, ¿no? Que son muebles renacentistas que estarían en cualquier ciudad española como trofeos de un cristiano viejo. Yanguitlán en Oaxaca es otro caso, ¿no? Son los enriquecidos caciques con el comercio de la grana le piden a Andrés de Concha este también espléndido retablo que podía estar en Úbeda o en Baeza, que pudo haber encargado el licenciado de los Cobos, el secretario de Carlos V, y vemos una nobleza indígena que toma sus papeles de iniciativa, al menos en la comisión artística, por la necesidad de representarse cristianos viejos, ¿no? Y liderados obviamente por el clero regular, eso sí, franciscanos o dominicos, ¿no? Y este fenómeno del mecenazgo indígena da para mucho, pero Pero sí. Jaime, ahí hay otra conexión, porque recuerda que estos son indígenas, profesor Ortega, Sí. caciques, gente que piden, y está a la costa de que este relieve del que hablamos de Tlatelolco parece ser que también es contratado un indígena para hacerlo. Sí, también hay un indígena, sí. Sí. Y la otra es que son dos cristianos viejos, porque los únicos en este negocio de la monarquía que son hidalgos por nacimiento son los indígenas y los vascos, porque todos, por supuesto. todos son sospechosos de mácula judía, ellos no. Entonces, para ellos es importante, en eso tienen, y el profesor Cuadriello ha hecho grandes cosas sobre Tlaxcala, también como los tlaxcaltecas atlaxcatelizan a la Malinche, la hacen tlaxcalteca a la Malinche, tiene otro libro sobre ese tema, es muy curioso que también estos vascos que vienen, que escriben sobre la lengua vasca y los indígenas, y se sigue la transición. El profesor Cuadriello escribe sobre esto, y en el siglo XIX el profesor Portillo Valdés escribe sobre los tlaxcaltecas como los vascos de América, que protegen sus fueros y los pierden hasta 1832. Y bueno, ya desde Cádiz los habían amenazado, pero sí, desde luego, el hijodalgo, también el indígena podía acceder a la condición de hijodalgo, ¿no? Estaba libre de judería y por lo tanto sus privilegios de conquista le daban la representación, la misma calidad que a los señores de las provincias vascongadas. Yo creo que en esta función entre lo retórico y lo jurídico,
mucha nobleza indígena pudo remontarse e incluso ganar más poder posconquista, ¿no? Al menos entre las élites, ¿no? Sobre todo al liberarse del imperio de Moctezuma. Muchas regiones, sea Michoacán, sea Tlaxcala, recobran el Valle de México, las ciudades del Valle de México y la cuenca del Balsas, ciudades indígenas que logran sus escudos de armas de forma muy, muy inmediata a la conquista, ¿no? Y por lo tanto el manejo de un territorio autónomo, pero siempre bajo liderazgo del clero regular, eso sí hay que decirlo, ¿no? Los líderes culturales natos eran franciscanos y dominicos para este proceso, igual en la Mixteca. Entonces, bueno, hay que ver pues lo que buscan las imágenes, pero también la coyuntura precisa en la que están defendiendo sus fueros, el embate de la reforma borbónica, que genera toda la tradición de Chaloyan, y luego la implantación del sistema de intendencias, que es cuando los tlaxcaltecas brincan y defienden su provincia antes de que sea anexada a Puebla. En fin, por eso repito, la pintura en contexto colonial está tremendamente politizada. Si le sabemos preguntar, ¿no? Gracias. Bueno, Jaime, me temo que aquí tras bambalinas estamos haciendo comentarios varios de nosotros de la necesidad de traerte a que nos des 4 o 5 de estas en lengua de Castilla y vamos a hacer algunos complots y algunos planes para traerte de alguna manera en la primavera o en alguna cosa que no te nos congeles, Jaimito. Y te agradecemos mucho. Afortunadamente no hubo mucho tiempo pero fue genial, fue un deleite oírte como siempre. Te lo agradecemos mucho, Jaime. Pronto estaremos al habla para traerte. Bueno, Mauricio, pues la amistad será correspondida. Muchas gracias. Y gracias a todos los demás por escucharnos. Y desde luego que les pido una disculpa un poco porque no calculé el tiempo. Bueno, muchas gracias, Jaime. Les recuerdo que seguiremos con esta sección. Y les estaremos mandando los links para las próximas sesiones. Muchas gracias, Jaime. Buenas